Hola familia, hola niños, soy la profesora Isidora Gaona y quiero compartir estos videos con ustedes. Mi intención es, en este tiempo en el que estamos aprendiendo desde nuestras casas y también para más adelante, para otros espacios, para otros lugares, para otros escenarios, también podemos usar estos videos. Mi intención es brindar mi apoyo a las familias que tienen niños o niñas que tienen que aprender a leer y a escribir en este tiempo. Entonces vamos a estar trabajando conmigo algunas técnicas, algunas estrategias sencillas para que ustedes juntos, familia y niños, puedan hacerlo en sus casas. Tenemos que tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta algunas reglas básicas que yo las llamo que son las reglas de oro. La primera es que el niño es un ser muy importante que tiene todas las capacidades para aprender. Siempre es un niño interesado, es un niño que busca, investiga. Entonces tenemos que darle nuestro apoyo, darle esa seguridad de que él sí va a poder aprender, de que él es capaz, y evitar esas palabras a veces de cuando nos falta un poco la paciencia o nos falta un poco las ideas de decirle cómo es que no te sale, cómo es que no puedes saber. Esas cosas tenemos que evitar. Siempre decirle al niño, vos podés, dale, yo te voy a ayudar, con alegría, con cariño. También apostar a que el niño pueda hacer un trabajo autónomo, pueda hacerlo solo. Nosotros le vamos a apoyar, le vamos a ayudar, le vamos a dar las condiciones, un horario para trabajar, un lugarcito le vamos a preparar, le vamos a dar las condiciones para que él pueda trabajar. Pero no tenemos que hacer por él. No deja, yo te voy a hacer, no te sale bien esta letra, yo te hago. O también muchas veces le queremos decir de antemano lo que él tiene que escribir o lo que él tiene que decir cuando está leyendo. Tenemos que esperar, ser un poquito pacientes e incentivarle, motivarle para que él siempre nos dé la respuesta. Cuando el niño encuentra que nosotros le damos esa seguridad, él va a aprender más rápido, más feliz, se va a interesar por la lectura, por la escritura, y eso nos va a ayudar a todos. Por último, busquemos en nuestras casas, en nuestros alrededores, cosas que los niños vayan a leer. Por ejemplo, revistas, cuentos, periódicos, productos que usamos en nuestras casas, una caja de hierba, un paquete de leche o lo que sea donde él encuentre palabras. La heladera, la plancha, la licuadora, todo tiene textos para leer. Entonces, hagamos que nuestros niños se interesen por las cosas que pueden leer dentro de nuestra casa, en el patio, en la comunidad. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo para que este niño investigue, sea un niño observador y sea un niño interesado en leer las cosas que hay en su entorno. Además de todo lo que vamos a ir haciendo conmigo, entonces ustedes también tienen mucho que darle, mucho que apoyar a este niño que se está iniciando en esta hermosa tarea de leer y escribir. Nos encontraremos en estos videos más adelante, así que gracias familia, gracias niños por esta confianza.